Es el momento de encender su parrilla, porque damos inicio con nuestros talleres parrilleros. Hola, bienvenidos al evento parrillero virtual presentado por EPA. Para nosotros es un placer estar el día de hoy con ustedes y comentarles que estamos utilizando todos los protocolos de salud emitidos por el Ministerio de Salud para acompañarles el día de hoy. ¿Okay? Vamos a presentar primero los vinos, que es nuestro anfitrión principal, que es la Casa Trivento, es una bodega argentina, y mi persona, soy el sommelier Daniel Morales, que les va a estar acompañando el día de hoy con todo el tema de lo que es y lo que van a aprender ustedes desde sus hogares, que es maridajes, origen un poquito del vino, ¿verdad? Y un poquito de conocer acerca de las cepas. También comentarles que tenemos estas 12 cajas sorpresas, las cuales se van a estar rifando entre los participantes y serán publicadas en el Facebook de EPA. Bueno, como les comentaba, en realidad tenemos una bodega exquisita el día de hoy para presentarles. Es un vino, o tenemos dos vinos distintos. Uno es un Malbec, un vino tinto, y un Malbec o un White Malbec. Es un vino blanco de Malbec que en realidad está recién llegado al país. Es una variedad de vino súper diferente a lo que regularmente encontramos. También estamos acompañados por una tabla de quesos un poquito surtida, con prosciutto, roast beef, algunos quesos, ¿verdad? Para que hagan ustedes también un poquito después del maridaje y se pueda asociar también con el tema de lo que vamos a ver hoy, que es vinos y parrillas. Primero, vamos a conversar acerca del Trivento Malbec. Es el vino tinto que tenemos el día de hoy. En realidad la bodega como tal, la bodega Trivento, está ubicada en la región de Mendoza. Esta es una región desértica de la zona del país Argentina. Es un vino el cual involucra un proceso pues de guarda, un paso por barrica. En realidad es un vino joven que pasa por barrica entre 6 y 8 meses. En el caso de Chile, por ejemplo, hay vinos que se llaman estilo reserva. En el caso, por ejemplo, de Argentina, también tenemos este caso de este vino. Y lo que sí quisiera comentarles es que en el mundo del vino existen diferentes clasificaciones. Entonces, podemos encontrar vinos reserva de la región de Argentina, pero no quiere decir que tenga mucho más tiempo, por ejemplo, en barrica que otros vinos. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, encontramos legislaciones como España, por ejemplo, como Italia, que tienen ciertas denominaciones de origen y tienen ciertos conceptos un poco más complicados a veces de entender, pero son muy sencillos. Y quisiera también que todos los que están participando nos escriban y nos comenten todas las dudas que tengan, todos los comentarios que tengan, inclusive si conocen la bodega, de dónde nos están viendo también, porque todo esto agrega valor a este excelente evento. Entonces, conversando acerca de Trivento, el origen del Malbec, tal vez creemos, porque Argentina tal vez es el país que más produce vinos de Malbec, pero en realidad no es originario el Malbec de Argentina. Malbec nace en Francia, en una región que se llama Cahors. Es una pequeña región muy antigua a nivel de producción. Es en realidad de las primeras de Francia. La bodega, una de las bodegas más antiguas de la región, lo produce el Malbec desde 1887. Lo que pasa y lo que sucedió en este mundo fue que el Malbec
se trajeron la planta de Malbec hacia Argentina y todo, por ejemplo, todos los aromas, todo el tema estructura, taninos, todo el tema de azúcar residual, por ejemplo, en la tierra de Argentina cambió muchísimo a diferencia de la de Francia. Entonces, conocemos el Malbec argentino como un Malbec frutoso, ¿verdad? Un Malbec que regularmente entrega muchas notas como de blackberry, como de arándanos, ¿verdad? Mucha fresa, y que son estilos de fruta que da el Malbec, un Malbec joven. Un Malbec con evolución en la barrica da otras notas y dependiendo también de acerca de qué barrica vamos a utilizar o qué barrica utiliza el enólogo para producir el vino. Vamos a proceder primero con un pequeño ejemplo de apertura de botellas. Existen mitos dentro del mundo del vino que en realidad son bastante curiosos. Hay personas que dicen que el vino de taparrosca es de mejor calidad que el vino de corcho, por ejemplo. Hay algunos que dicen que la taparrosca es para vinos más económicos, etc. Y hay algunos que dicen más bien que es una muy buena forma de conservar el vino, por ejemplo, y de tomarlo directamente como si lo estuvieras probando en una bodega. Entonces, vamos a tener el ejemplo por acá del vino Trivento White Malbec. ¿Cómo se produce este Malbec? Bueno, este producto se hace una fermentación de la uva como tal, naturalmente, como se hace para un vino tinto, un vino blanco, un vino rosado. Y este producto, a la hora que se hace la fermentación o la extracción del jugo de la uva, se procede con una extracción más leve. Entonces, a la hora que procedemos con una extracción más leve, eso es una bomba para que lo contextualicen en sus hogares. Es una bomba que en lugar de estripar la uva, esa bomba se abre, ¿ok? Y lo que hace es extraer muy sutilmente todo el jugo de la uva, aromas, azúcares, agua, por ejemplo, que también es un 70% de la uva en realidad. Y esa suave extracción nos permite encontrar un vino de este color que pasa a ser un color salmón, por ejemplo, ¿verdad? Es un producto en realidad que lo recomiendo, por ejemplo, para diciembre, esas tardes de parrillada con nuestras burbujas, si queremos refrescarnos un poco y pasar una tarde amena, tomar un vino más fácil, ¿verdad? A veces el mundo del vino como que nos lo venden un poco más complejo, pero en realidad es un mundo en el que todos tenemos acceso, porque más en Costa Rica que ha venido en crecimiento. ¿Okay? ¿Cómo hacemos una apertura de un vino? Pues el de taparrosca en realidad no es un protocolo de apertura, sino cómo hacemos o qué debemos saber de un vino taparrosca. Primero, la taparrosca a nivel de conservación es mucho más útil, por ejemplo, que el vino de corcho, en el sentido de que la taparrosca aísla cualquier tipo de aroma que vaya a querer entrar dentro del vino. Los vinos tintos, por ejemplo, todos lo podrán ver en algún momento cuando tengan una botella o compren una botella en sus casas, tiene un par de orificios en la parte de la cápsula. Esto es porque el vino, por medio del corcho, respira, ¿verdad? El vino para nosotros, los que estamos en la industria, es como un ser vivo, ¿verdad? Hay que saberlo entender su proceso, ¿verdad? El vino respira por medio de la botella, por medio del corcho, perdón, y estos dos orificios ayudan a que el producto tenga cierta interacción con el aire externo. ¿Qué pasa? Que si, por ejemplo, tenemos el vino cerca de jabón o cerca de, no sé, de aromas muy fuertes, el vino va a respirar eso y muy probablemente cuando lo abramos vamos a sentir ese tipo de aromas e inclusive hasta sabores dependiendo de lo que tengamos cerca. Entonces siempre también una buena recomendación de cómo almacenar el vino siempre es en un lugar donde no haya mucha luz, en un lugar donde no hayan aromas fuertes, etc. ¿Okay? Vamos a proceder con la apertura de este White Malbec, año 2019, la bodega Trivento. ¿Qué debemos saber de las taparroscas? Ok, a la hora de la apertura tiene que sonar la taparrosca. ¿Okay?
Me la voy a poner cerca del micrófono porque es importante que se escuche este sonido siempre que vamos a abrir un vino de taparrosca. ¿Ok? Ese sonido es importante, ¿por qué? Porque nos permite saber de que el vino estuvo bien conservado. ¿Ok? Vamos a hacer un análisis de este vino a nivel visual, después a nivel aromático y después a nivel gustativo. ¿Ok? Sé que los muchachos acá se les va a hacer la boca agua a la hora que probamos este vino y espero que también ustedes lo puedan probar en algún momento en sus casas. ¿Ok? ¿Qué tenemos que saber de un vino cuando lo servimos en la copa para saber si está en correcto estado o no tanto? ¿Qué tenemos que saber? Primero, que el vino tenga aromas volátiles, que cada vez que hacemos este movimiento de la copa, esos aromas se volatilicen y nos empiecen a llegar ya desde con solo hacer este movimiento. ¿Ok? Podemos introducir nuestra nariz, ya sea un poquito más afuera, más adentro, como lo quieran hacer, para percibir mejor los aromas. O como ustedes sientan que en realidad su olfato les va indicando cada vez la cantidad de aromas que tiene el vino. ¿Okay? Por ejemplo, este vino a nivel visual tiene un color salmón, es un vino joven del año 2019, es como si lo estuviéramos probando prácticamente en la bodega. ¿Okay? A nivel olfativo es un vino con muchas muestras de lo que es el Malbec regularmente, ¿verdad? Pero sí encontramos inclusive hasta notas un poquito más de flor. Esto evidentemente es debido a que le retiramos la piel a la uva como tal a cierto porcentaje y la extracción es más suave. Entonces no vamos a encontrar, por ejemplo, o para que se den una idea, este White Malbec o este Malbec blanco es hecho con las mismas uvas que se hace este tinto. ¿Ok? Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos notas cítricas, encontramos un poquito de fresa de fondo, como les decía, un poco de flor, ¿ok? Flor blanca. ¿Cuáles son recomendaciones, por ejemplo, de carnes, maridajes para este tipo de vinos? Les voy a dar algunas recomendaciones, pero no sin antes saludar a Luis Montoya desde Limón, a Wilford Zamora de San Pablo de Heredia, a Leonardo Mora de Curridabat, a Patricia Bonilla de San Rafael de Heredia y a Lenín Martínez de Sarapiquí. ¿Okay? Bueno, tenemos de todas partes del país viéndonos el día de hoy. Muchas gracias. ¿Okay? Vamos a hacer el proceso de cata. ¿Cómo debemos catar un vino? En realidad es una forma sencilla, ¿verdad? Simple y sencillamente debemos primero, y recomendaciones para antes de probar el vino. Por ejemplo, si nos lavamos los dientes y después probamos un vino, muy probablemente las sensaciones de sabor del vino vayan a variar muchísimo. Si, por ejemplo, probamos algún enemigo del vino antes o comemos algún enemigo del vino antes de probar un vino, los enemigos del vino, ¿cuáles son? Por ejemplo, la cebolla, el ajo, el vinagre, el té, aunque no lo crean el té, porque el té tiene muchísimos taninos, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, ¿verdad? Esos son algunos enemigos del vino que hacen que a la hora que usted lo pruebe se sienta muy diferente, ¿ok? Este ejercicio que hice, no sé si lo vieron, de pasar el vino por la boca primero, es para sentir un poquito los aromas, los sabores, ¿ok? Cuando encontramos aromas en el vino y lo probamos y sentimos los mismos sabores, quiere decir que es un vino franco, es decir, es un vino que nos entrega lo mismo en nariz que en boca, ¿ok? No siempre es así y no quiere decir que porque no sea franco el vino no está bien, ¿sí? Simplemente son sensaciones que el vino nos entrega. Maridajes para este vino blanco de Malbec, ¿ok? Ensaladas que involucren quesos no muy fuertes de sabor. Y acá tenemos una tablita donde nos podemos apoyar y comentarles a ustedes
¿Qué tipos de queso? Por ejemplo, este queso que es el queso brie, es un buen ejemplo. Carnes frías que no sean muy fuertes de sabor también. Encontramos prosciutto, jamón serrano, ¿verdad? Quesos un poco más frescos. Ya después, ahora cuando probemos el tinto, pues también tenemos acá algunos ejemplos de otros productos que pueden ligar muy bien, por ejemplo, con un vino tinto. En las carnes, ya que estamos en una temática de evento de parrilla, por ejemplo, ¿qué les recomiendo yo con este vino? Pueden ser, por ejemplo, unos camarones asados, pueden llevar un poquito de ajo, si el ajo pues si da sabor y si es un enemigo del vino como tal, si se utiliza poco pues es perfecto. Importante mencionar que estos vinos son muy sutiles, ¿verdad? Son muy flexibles a poder consumir diferentes alimentos sin necesidad de que el vino nos vaya a saber un poco diferente versus lo que estamos comiendo, ¿ok? Tenemos preguntas y dice, ¿cuál vino puede ser dulce y noble para una persona que no toma? ¿Ok? Muy buena pregunta. Para una persona que no toma, en realidad en el mercado costarricense existen vinos sin alcohol. Esos vinos sin alcohol regularmente son vinos semidulces, regularmente. ¿Por qué? Porque la fermentación nos genera, a la hora que nos genera el alcohol, nos genera cierta sequedad en la boca cuando lo consumimos, en el caso del alcohol. ¿Dónde percibimos el alcohol? En la punta de la lengua. ¿Dónde percibimos el sabor dulce? En la punta de la lengua. ¿Por qué? Porque el azúcar es una transformación del azúcar. El alcohol es una transformación del azúcar, perdón. ¿Ok? Entonces, ¿qué vino es recomendable? Pues si la persona no toma, un vino sin alcohol. Si la persona quiere consumir vino con un nivel de alcohol bajo, pues yo le recomendaría pues ir a una tienda especializada, por ejemplo, en nuestro caso, que son por ejemplo las tiendas Vinum, ahí donde hay personas que son específicamente profesionales en todo lo que es el tema de recomendaciones de vinos para ese tipo de personas o para estas personas que no consumen alcohol. ¿Dónde encontramos estos vinos? Pues en realidad en bastantes puntos de venta. Si bien les decía, este producto es un producto o es una exclusiva acá para ustedes, clientes de EPA, porque es un producto recién llegado al país. Ya se encuentra disponible en algunos puntos de venta, en algunos supermercados, por ejemplo como Automercado. En el caso del el tinto está más o menos también, y en tiendas de conveniencia. La otra pregunta es, ¿qué cortes de carne, qué cortes o carnes se pueden acompañar con un Malbec joven? Como les decía ahora, este es un Malbec blanco, ¿ok? Y este es un Malbec tinto. Para este Malbec joven, como les decía, pescados en salsas livianas, por ejemplo, en las salsas blancas, estilo bechamel, rosadas. Para el tinto, ahorita vamos a conversar un poco del maridaje. ¿A qué temperatura? Bueno, otra consulta. ¿A qué temperatura se debe servir un vino color salmón? Yo siempre, en general, cuando hago este tipo de actividades, les doy un consejo con los vinos blancos. Enfríen los vinos blancos lo más que puedan. ¿Por qué? Porque estamos en un país tropical con un clima súper caliente. De hecho, acá estamos con un sol súper rico, ¿verdad? Y que genera bastante calor. Cuando nosotros servimos, este producto estaba frío, bien frío, pero cuando nosotros servimos este vino en la copa, inmediatamente 5 minutos después ya perdió 5 o 6 grados, por ejemplo, con el calor que tenemos acá. Eso me da pie para contarles acerca de la temperatura ambiente. La temperatura ambiente, llegamos a un restaurante y a veces decimos, regálame un vino a temperatura ambiente. Pues es súper relativo, ¿verdad? Si estamos acá, como ahorita, la temperatura ambiente puede ser de 32 grados, por ejemplo. Pero no es la misma temperatura que puede haber en las montañas de Escazú o en Cartago, allá en la parte de arriba de Cartago, en la zona de Dota, por ejemplo. No es la misma temperatura. Y no es la misma temperatura la que puedes tomar un vino ambiente en Punta Arenas, por ejemplo.
Punta Arenas te sirven un vino tinto a temperatura ambiente y te va a matar de golpe y no te va a gustar nunca más el vino, porque los vinos tienen temperaturas de servicio. ¿Cuáles son esas? Los blancos en realidad es de 9 grados hacia abajo y los tintos es entre 16 y 18 grados. Como les decía, si vamos a hacer una actividad y estamos en una zona abierta donde hace calor, donde pega sol, etc., el vino blanco hay que tenerlo preferiblemente en una cubitera con hielo, un poquito de agua, y el vino tinto se puede refrescar. ¿Cómo refrescamos un vino tinto? Únicamente lo que tenemos que hacer es, lo metemos en esa cubitera con hielo durante 15 minutos y el vino va a tomar esa temperatura, ¿ok? El vino tinto no lleva, evidentemente, la misma temperatura del vino blanco. Vamos a ver si tenemos más preguntas. Okay. ¿Se recomienda tener el vino en la refrigeradora? Bueno, lo que les mencionaba ahora, hay ciertos elementos de aroma y demás que pueden influir en el vino. Entonces, ¿cuál es la mejor recomendación? Tengan el vino en un lugar donde no pegue tanto, donde no hayan rayos ultravioleta, donde no haya calor, pero preferiblemente tengámoslos en un lugar fresco y cuando los vamos a consumir, pues ahí sí, los ponemos a refrescar, como les decía, en una cubitera, en lo que tengamos, con agua y hielo, y lo refrescamos para poderlo consumir en la mejor forma. Y la otra es, a los que pueden tener la posibilidad de tener una cava de vinos pequeña, esas cavas pues tienen la temperatura ideal para... Pues regresamos con nuestro taller de parrilla, en realidad nuestro evento de parrilla y involucrando vinos. Como ya les comentaba, pues bueno, sacamos algunas dudas con respecto al tema del Malbec blanco. Quiero recordarles que en el Facebook de EPA tienen que estar bien pendientes porque los ganadores de ayer y hoy se revelarán en el Facebook. Entonces, para que estén súper pendientes, ¿verdad?, de estas cajitas sorpresas que tenemos acá. ¿Ok? Bueno, siguiendo con nuestra conversación acerca del vino, ¿cuánto tiempo, por ejemplo, es prudente, por ejemplo, tener un vino en frío? ¿Cuánto tiempo es prudente, por ejemplo, si vamos a hacer una cata del vino? Porque en realidad, ¿qué les puedo decir? Las temperaturas de cata de vino son muy diferentes a las temperaturas de cuando vamos a tomar vino, ¿verdad? Porque la cata del vino no puede estar sumamente frío porque los aromas se duermen con el frío, por decirlo así. Es una forma fácil de interpretarlo. Entonces, estos aromas, cuando la temperatura empieza a subir, en el caso de los blancos, que están fríos, estos aromas empiezan a despertarse y son más volátiles, ¿ok? Vamos a seguir con la apertura de el Malbec, ¿ok? Este Malbec tinto es un Malbec que pasa entre 6 y 8 meses en barrica, viene de la región de Mendoza, en Argentina. Bueno, perdón, tenemos otra preguntita más. ¿Cómo medir la temperatura del vino? No es fácil. Tendríamos que tener como un estilo de termómetro e introducirlo en el vino, por ejemplo, para saberlo. ¿Qué les recomiendo? Tomen el vino en la mano y sientan la botella fresca después de esos 15 minutos, ¿sí? Entonces, cuando sienten la botella fresca, ya es una temperatura en la cual vamos a poder probar el vino correctamente. ¿Hasta dónde debemos de llenar la copa? Pues depende de lo que vayamos a hacer o que vayamos a tomar. Pues la cata, en realidad, una cata, se sirve una muestra así, como lo vieron ahora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos permite probar casi la totalidad del vino. Eso es un ejemplo. Ven que sirviendo un estilo de cata, no sé, 1,5 onzas, podemos probar todo el vino que está dentro de la copa. Si vamos a hacer una actividad de una botella, debemos de sacar 5 copas. Entonces, ¿cómo lo medimos? Siempre
tenemos que servir al hemisferio de la copa. ¿Ok? Cuando servimos en el hemisferio de la copa, lo que nos garantizamos es de que vamos a servir de una forma correcta las 5 copas. Son 150 mililitros por copa, para hacerlo más específico. ¿Con qué vino empezar el gusto? O si el gusto es adquirido. Yo creo que en el mundo del vino no hay un gusto adquirido. Sí, habemos algunos otros que nos apasiona mucho más este mundo, pero no es un gusto adquirido. Por ejemplo, cuando encontramos vinos como este White Malbec, que son vinos suaves, afrutados, bien fríos, son súper refrescantes, son una buena oportunidad para abrir paladares, le decimos nosotros, o culturizar a las personas. ¿Okay? ¿Es correcto que los vinos de años impares son los mejores? No es correcto. Ha dado la casualidad de que muchas añadas impares pues han sido muy exitosas. Sin embargo, pues por ejemplo, en aquellos tiempos de 1982, 1984, se sacaron grandes crus en Francia que fueron vinos top, ¿verdad? Y que fueron años pares. Entonces, ese complejo, por ejemplo, una de las marcas que maneja esta compañía, que se llama, bueno, la compañía se llama Concha y Toro, pero uno de sus vinos, que se llama Don Melchor, tuvo el año 2018 100 puntos en una revista. Entonces, tema de años pares, impares, a veces es muy de casualidad. ¿Okay? Les recordamos igual la rifa de las cajas, para que lo tengan bien pendiente. Aquí están estas cajas, que apenas las puedo alzar de un montón de cosas que tienen, para que aprovechen y puedan participar. ¿Ok? Vamos a proceder, y sé que esto va a ser de mucha utilidad en sus casas, con la apertura del vino. ¿Qué pasa con este protocolo? Pues, si bien es cierto, vemos que tenemos 2 pasos en el vino donde podemos abrir. ¿Cuál es el más correcto? En realidad es el segundo paso, lo que nosotros le llamamos el gollete de la botella. ¿Ok? ¿Qué debemos hacer con dicha apertura? Tenemos que tener bien pendiente de que si cortamos en la parte de arriba, van a haber muchos residuos de aluminio que van a quedar sobre la tapa del corcho. Entonces, si cortamos en la parte de abajo, evitamos ese tipo de residuos. ¿Okay? ¿Cómo abrimos la botella? Yo estoy utilizando un descorchador clásico, ¿verdad? Un descorchador con una cuchilla que tiene ciertos dientitos, por decirlo así, y un pico al final. Y tenemos un descorchador que tiene este paso y este paso, que es el primer paso y segundo paso. Este es en realidad el descorchador ideal para abrir botellas, porque nos garantiza una apertura correcta. ¿Okay? Y no tenemos, por ejemplo, que hay uno que son como unas palanquitas que se doblan así. Ese, pues en realidad tenemos que esforzar el corcho a salir. Con este lo podemos sacar al 100%. Dice Helen Picado que saludos desde Desamparados. Doña Cinia Jiménez desde la zona de Sarchí. Luis Diego Arroyo de la zona de Garita de Alajuela, pues casi somos vecinos, ¿verdad? Yo soy oriundo del Coyol. Fabián Barbosa de Guapiles. Perfecto, muchísimas gracias por su atención el día de hoy. Vamos con la apertura, ¿ok? Entonces, podemos utilizar, o en realidad, si vamos a utilizar este descorchador, utilizamos nuestra mano como un compás, nuestro dedo, perdón, como un compás. Entonces, a la hora que hacemos la apertura, hacemos un corte, ¿verdad? Podemos repasar ese corte para asegurarnos que la cápsula vaya a salir limpia. Después, volvemos de nuevo y lo hacemos nada más que para la parte de atrás. Podemos repasar sin ningún problema, ¿ok? El corte. Vean que, por ejemplo, yo logro rodar la cápsula, ¿verdad? En la misma botella. Eso quiere decir que ya la cápsula está suelta. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un corte transversal. Ya lo vieron ahí. ¿Ok? Y ven que ya con la cuchilla, puedo meter la cuchilla dentro de la cápsula para hacer la apertura.
y la cápsula debería salir así, limpia, ¿ok? Ya tenemos la cápsula, ya tenemos la botella en apertura. Vean que no tenemos residuos, ¿verdad?, de aluminio en la parte de arriba de la botella. Y procedemos con la apertura. El descorchador, perdón, en realidad tiene siempre como un piquito al final. No sé si lo pueden ver ahí. Esa es una guía que nos permite introducir ese piquito en el puro centro del corcho, ¿ok? Entonces ahí lo van a poder ver, puro centro del corcho. Eso nos da la guía para el resto del descorchador. Hay gente que yo veo, o he visto personas, que utilizan como mucha fuerza a la hora de hacer la apertura. Y en realidad, si ustedes lo ven, la fuerza que yo he ejercido es cero, ¿verdad? Es de una forma sutil, dejo que el descorchador siga su camino, sí, sobre el corcho, eso sí, siempre recto, ¿verdad? Si vemos que se va a torcer o demás, lo corregimos. En estos descorchadores siempre nos tiene que sobrar esta vueltita. Es como una vueltita del tornillo, digamos. Entonces, esa vueltita nos va a permitir que el primer paso, ¿verdad?, sea más firme a la hora de abrirlo, ¿ok? Procedemos a sacar la mitad del corcho. Ahí tenemos la mitad con el primer paso. Vean que ahí ya no me da más, ¿ok? Y después procedemos con el segundo paso. Entonces, nuestro corcho debería de salir así, ¿verdad? Así de limpio, debería de salir de esta forma, ¿ok? Ya lo retiramos y tenemos una apertura correcta. Vamos a hablar un poquito acerca de este excelente vino mientras me sirvo un poquito para hacer ahorita la degustación y la cata con ustedes. Vamos a hablar un poquito acerca de este vino de Trivento. Es bonito siempre encontrar un poquito los colores del vino a la hora que lo analizamos visualmente. Entonces, este producto podemos ver que tiene un color rubí intenso, ¿verdad?, con reflejos rojizos, ¿verdad? Ahí tenemos otra consultita, dice cuáles son los vinos secos al paladar. Generalmente sucede con vinos que tienen un azúcar residual entre 0.5 a 1%, ¿ok? A un gramo, perdón, de 0.5 a 1 gramo de azúcar por litro. Tenemos varios estilos de vino, ¿verdad?, que podemos encontrar, en el cual encontramos vinos de 2 gramos de azúcar por litro hasta 50 gramos de azúcar por litro, que son vinos dulces. Entonces, ¿cuáles son los vinos secos al paladar? Los vinos que son con la mayoría, ¿verdad?, a excepción de algunos otros, con alto contenido alcohólico y, por ejemplo, en el caso de los tintos, que tienen taninos. Los taninos son esa materia que nos hace que cuando lo probamos sintamos como seca la boca. Yo le explico a la gente de forma fácil que es como que probemos un marañón, por ejemplo, que es una fruta tropical de acá, de esta zona. El marañón es una fruta que tiene mucho tanino, mucho hierro, entonces nos genera mucha sequedad en la boca. Esos son los vinos que son secos al paladar, ¿verdad?, que nos secan la boca, ¿ok? Ahora estábamos hablando del análisis visual, ¿verdad? Vean, por ejemplo, cuando yo muevo la copa, tenemos, pues, le llaman lágrimas, le llaman piernas, ¿verdad? Yo prefiero llamarle lágrimas, que bajan de una forma leve, a veces rápida, ¿verdad? Esto es simple y sencillamente un efecto del glicerol, que es el alcohol del vino, que baja por las paredes de la copa. Y nos puede decir qué tan denso es el vino, ¿verdad? En el caso de los tintos, en los blancos, podemos ver qué fluidez tiene. Dice, el tipo de copa se debe cambiar según el tipo de vino. Correcto. Por ejemplo, ahorita que probamos el blanco, pues hicimos el cambio de la copa para proceder al vino tinto, porque en el caso de los blancos, por ejemplo, generan mucha sensación de aromas, son vinos con mucha intensidad de aromas.
Pero cuando, por ejemplo, estamos probando un vino blanco y pasamos a un vino tinto, con un poquito de agua nada más que le pongamos a la copa, podemos limpiar de nuevo la copa para poder proceder con un vino tinto. ¿Okay? Vamos a hacer la cata de este vino. Lo que les decía ahora, Malbec clásico es un vino equilibrado, es un vino con mucha fruta, fruta muy fresca, frambuesa, arándano, cereza, fresa, lo que quieras ponerle de fruto rojo, por ejemplo. Tiene muchísima estructura en caso de este vino. La región de donde viene este vino, no sé si todos lo sabían, pero por ejemplo, Argentina es una región o es una zona, un país que tiene mucho desierto, mucha parte es desierto, entonces encontramos la zona de Mendoza, una zona desértica, con tierras muy secas, llueve poco, neva bastante, ¿verdad? Entonces encontramos algunos climas extremos. En realidad eso es lo que le encanta a la planta de la vid, esos climas extremos de muy poca agua, mucho sol y tierra seca, eso es lo ideal. Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, ahora que veo a un compañero de la garita ahí, que sabe que hay un viñedo ahí cerca de la zona, los vinos de este viñedo de la garita son muy dulces generalmente. Y esto es porque en Costa Rica llueve muchísimo y al llover muchísimo, la uva se infla, por decirlo así, ¿verdad? Son uvas un poco más grandes que las uvas para hacer vinos tintos secos y eso genera de que la concentración de azúcar y agua sea mayor. Entonces por eso nos cuesta encontrar un vino tinto costarricense, por ejemplo, o blanco seco. Dice que después de abierto un vino, ¿cuánto se puede mantener afuera o dentro del refrigerador? Yo tengo una respuesta súper básica y fácil para eso, es botella abierta o botella terminada, pero si no la podemos terminar, máximo 24 horas es lo que dura un vino después de abierto, de una forma de ponerle el corcho nada más. Si encontramos un conservador, un extractor de oxígeno, podría durar inclusive hasta 36, 48 horas. ¿Cuál vino se recomienda para una sangría? Yo les recomiendo un vino que tenga buen color, ¿verdad? Y que sea seco, porque a la sangría generalmente le agregamos o jugo de naranja, o triple sec, o ¿verdad? Otros elementos, la manzana, etcétera, etcétera, azúcar. Entonces necesitamos un vino seco para que sea balance, que no sea demasiado dulce. La sangría, por ejemplo, es un buen ejemplo. Entonces, comentándoles nada más, para ir cerrando un poquito este evento, que estoy sumamente agradecido por haberme invitado, el caso de EPA, y invitar a esta excelente bodega. Quiero comentarles terminar la idea con el respecto al Triviento Reserva Malbec. En este caso, por ejemplo, es un producto en el cual encontramos, si lo pueden ver acá en la etiqueta, un producto con muchas puntuaciones a nivel de revistas, ¿verdad? Es un vino de 92 puntos, número 1 en una competencia francesa, ¿verdad? Son productos que tienen una reseña. Y para que se den una idea, este Malbec es el Malbec más vendido de Europa, ¿ok? Además de todas estas características que les he dado, ¿qué les recomiendo con este producto? Carnes con buena grasa, ¿verdad? Que tengan buena grasa, por ejemplo, un estilo de ribeye, entraña, ¿verdad? Ojalá, si se puede, la entraña término medio sería ideal porque la jugosidad de la carne con la jugosidad que tiene este vino, pues en realidad hacen un enlace increíble. Quiero recordarles, antes del cierre y antes de terminar la descripción un poquito con la tabla que tenemos acá, recordarles la rifa de las cajas que ya les he enseñado, las cajas sorpresa. Estén atentísimos al Facebook porque por medio de ahí se van a publicar los ganadores. Y también mencionarles que tenemos un taller el próximo sábado 5 de diciembre de tipos de cortes de carne. A ver si venimos también con estos vinos y si van a cocinar carnes, me vengo de nuevo con estos vinos a que hagamos un buen maridaje. Pero quiero contarles acerca, por ejemplo, de los quesos y algunos jamones que tenemos acá. Por ejemplo, pueden mezclar este chorizo español con un queso
manchego, por ejemplo, que tenemos acá. Podemos mezclar, por ejemplo, el prosciutto con queso manchego, las almendras con el queso, ¿verdad? ¿Y por qué el queso manchego? Porque en realidad tiene sabores más intensos en los cuales cuando probamos el queso y el vino vamos a tener un balance de sabores, un balance en el sentido de que un vino con buen cuerpo, que tiene cierto tiempo en barrica, ¿verdad? Muy buena acidez, bien balanceado, nos va a ir bien con un queso que tiene pues cierta, mucho más sabor o intensidad de sabor. Roast beef con el queso manchego también es un buen consejo, pero como estamos en un tema de parrilla, yo les recomiendo, por ejemplo, los cortes que les mencionaba ahora, entraña, ribeye, churrasco, que son cortes que tienen un buen porcentaje de grasa. Entonces, bueno, yo primeramente agradecerles por habernos acompañado el día de hoy, desde cada uno de sus hogares. Ha sido un placer compartir con ustedes. Igualmente, cualquier duda, consulta que tengan, no duden siempre en preguntar a personas que en realidad les guíen en este mundo del vino y que también les pueden dar consejos de parrilla, consejos de tipos de carne para vinos, ¿verdad? Servicio, etc. Entonces, agradecido con ustedes y que pasen una muy buena mañana. Esto fue Talleres Parrilleros. Buen provecho.